Gracias por compartir con nosotros este noveno conversatorio. Desde nuestra Agua Yala, los saludamos a todos, a todas. Se trata, como seguramente lo saben la mayoría de los que están presentes, de un conversatorio que forma parte del segundo curso básico de salud mental colectiva y buen vivir, y al mismo tiempo, por ser experiencias comunitarias en salud mental colectiva, forma parte del inicio del tercer curso básico de salud mental colectiva y buen vivir. Sin embargo, estos conversatorios están abiertos al público en general y todos los conversatorios anteriores los pueden escuchar y ver en Facebook. En nuestra página en Facebook tenemos un canal que es el canal Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Mi nombre es José León Uzcategui. Soy médico, psiquiatra, doctor en ciencias sociales. Então, vou ligar a câmera, Un beleza? currículum que no hace falta. Sabe ligar? Un currículum. Tá aqui. Favor apagar el micrófono. Não te ver. Não pode ser os primeiros imperialistas. Como é que é? Favor apagar el micrófono. Gracias. Decíamos que todos los conversatorios, 9 de este grupo, están grabados en el canal Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, que lo pueden ver en cualquier momento en YouTube. Hoy lo anunciamos como el último conversatorio. Vamos a tener la República Dominicana, Brasil y Paraguay. Sin embargo, consideramos conveniente un conversatorio más. Vamos a tener en 15 días, para el 25 de agosto, a esta misma hora, a México, Venezuela y también la voz de los usuarios, de los sufrientes psíquicos. Vamos a tener un invitado para esa jornada de cierre. De manera que el 25 de agosto cerramos este curso básico, el segundo, y el 8 de septiembre iniciaremos el tercer curso básico. Complacidos, anunciamos que hay más de 200 participantes inscritos ya en este tercer curso básico de 12 países de nuestra Agua Yala, de nuestra América. Y bueno, ya esos participantes están invitados para este conversatorio porque queremos darle prioridad. Favor, cerrar el micrófono. La sonrisa es muy bonita, pero no hace falta en este momento. Gracias. Decíamos que hemos invitado a los nuevos participantes a estos conversatorios de experiencias comunitarias en salud mental colectiva y buen vivir,
por el énfasis que le estamos dando a la práctica. Un poco el intento de ir de la práctica a la teoría, siguiendo un poco los lineamientos de Pablo Freire. Nos proponemos teorizar la práctica. Sin práctica no hay teoría. Por supuesto, sin teoría no hay práctica, al menos práctica transformadora, práctica revolucionaria, que al fin y al cabo es la razón fundamental de estos cursos y de nuestro grupo que marcha hacia la red latinoamericana de salud mental colectiva y buen vivir. Nos planteamos ir hacia un nuevo concepto de salud mental, hacia una psicología otra, hacia una psiquiatría otra, hacia una salud mental comunitaria otra, en lo que hemos llamado la 6Ds, la desbiologización, la descolonización, la desmedicalización, la despsiquiatrización, la desmanicomialización y la desmercantilización. En una perspectiva de construir lo que hemos llamado transitoriamente la salud mental colectiva y el buen vivir. Hay una mano levantada, chiquito. No sé. ¿Sí? Hay una mano levantada de Jazz. No sé si querrá decir algo o... Sí, vamos a dejarlo para él. Ya. Le agradecemos a todos, que luego vendrán las preguntas y respuestas. Y vamos a darle paso entonces a nuestros invitados de hoy. En esta intención de no más una enfermología mental. Lo que se nos presenta como salud mental es una enfermología mental, incluyendo la salud mental comunitaria. En la mayoría de los casos termina siendo una enfermología mental comunitaria. Para el día de hoy tenemos invitados desde Brasil, República Dominicana y Paraguay. Nuestra moderadora es Victoria Cáceres, de Chile. Así es. Victoria es enfermera, investigadora en el área de la educación y la salud. Es magíster en ciencias de la educación con un doctorado en educación, tutora de tesis en pregrado, magíster y doctorado. Es profesora en diversas universidades chilenas en metodología de la investigación, métodos cualitativos, sociología. Actualmente coordina el doctorado en educación intercultural. Es miembro de organizaciones sociales y gremiales por el derecho a la salud, miembro de los cabildos constituyentes de Chile, integrante de colectivos de derechos humanos y de memoria, lectora de poesía y de literatura, y muchos más, que se nos va la tarde leyendo el currículum de Victoria, pero ella quisiera que dijéramos que fundamentalmente Victoria es amante de las estrellas y del mar, militante de la vida y del buen vivir para todos y todas, y mamá de 3 hijos, para orgullo propio, venezolanos. Victoria, disponga usted de las cámaras. Gracias por ser la moderadora de este penúltimo encuentro de salud mental colectiva y buen vivir. Gracias, Victoria. Gracias, gracias, doctor León, chiquito, como le conocí yo en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, donde tuve la oportunidad de trabajar por largos años, y de quien guardo los mejores recuerdos y agradecimientos tremendos, sobre todo de haber podido guarecerme durante el exilio que azotó a América Latina
y también de haber conocido excelentes y maravillosas personas, que estamos todavía soñando el sueño colectivo de una vida mejor, más justa para todos y todas en los distintos países de nuestra América Latina. Así que agradezco la hermosa presentación que se me ha hecho y bueno, me ha tocado en esta oportunidad, en esta tarde, ser la moderadora de las presentaciones sobre experiencias de salud mental colectiva que nos van a presentar los distintos ponentes seleccionados para esta tarde, ¿no? Wendy Alba, ojalá pueda, digamos, llegar, porque como decía el doctor León, hay un tema de un temporal enorme en República Dominicana y está sin luz la mayor parte del país. Bueno, el otro ponente, Marcelo Abdala y Agustín Barúa, quienes también en esta tarde han estado dispuestos a seleccionar algunas experiencias colectivas para compartir en este momento. Es muy importante para nosotros los que estamos trabajando en la organización de los cursos de salud mental colectiva y buen vivir, el estar a puertas de estar inscribiendo personas interesadas desde los distintos países de América Latina en incorporarse al tercer curso de salud mental colectiva y buen vivir. Es realmente una experiencia en términos de organización alrededor del tema de la salud mental colectiva, ¿no? Y el buen vivir, como su nombre lo dice, pero es muy interesante la necesidad, digamos, de compartir algunos conceptos, de compartir inquietudes, de compartir mirada, de complejizar los aspectos que las personas tenemos desde el conocimiento formal, ¿no? En términos del área de la salud mental, cómo estos conocimientos pueden ser incorporados, pueden ser completados, pueden ser enriquecidos con toda la línea que nosotros nos esmeramos en presentar, que en gran medida viene de las ciencias sociales, el aporte de las ciencias sociales en cuanto a la epistemología crítica, al pensamiento crítico, a la determinación social de la realidad y la determinación social de la salud y la vida, son aspectos que estamos invitando a comprender de una manera más compleja, entonces lo que significa la salud y en particular la salud mental. Estamos convencidos que en esta complejidad tendremos la posibilidad de un acercamiento a una comprensión más plena de lo que significa la salud mental, pero también nos vamos abriendo a la experiencia colectiva, no solamente desde la comprensión teórica, sino desde la actividad misma. Por eso que nosotros nos esmeramos en que en nuestros conversatorios haya siempre un aspecto, digamos, de reflexión teórica y también los aspectos relacionados con la participación colectiva, sin los cuales nosotros consideramos que la teoría no llega, digamos, a iluminar plenamente la actividad cotidiana, y la actividad cotidiana tampoco se ve enriquecida, ¿no? O sea, se ve como un factor de enriquecimiento de la teoría, si no hay estos puentes. Nosotros estamos siendo, o queremos ser, algún tipo de puente en la reflexión que estamos construyendo de una manera tal vez un tanto osada, pero de construir una nueva comprensión, como decía Chiquito, una nueva psiquiatría, una otra. Estamos intentando hacer aportes en el sentido de también incluir lo colectivo concretamente. Entonces, sin más, yo creo que voy a pedirles que ustedes en los chats pongan las preguntas para que posteriormente a las exposiciones de nuestros relatores de hoy se puedan hacer las consultas, los comentarios, ¿no? Que ustedes vayan escribiendo y que nosotros estaremos muy atentos a leerlos en el chat correspondiente. Bien, entonces entiendo que no he podido estos últimos minutos ver si Wendy llegó, pero si no, voy a presentar entonces en primer lugar a Marcelo Abdala. Lo vi que estaba por allí,
así que vamos Sí. a ir con él. Me esperan un segundo. Ya, Marcelo Abdala es psicólogo, es especialista en salud mental y atención psicosocial, es doctorando además en salud mental comunitaria en Argentina, integra la Asociación Brasileña de Salud Mental, ABRASME, y el Grupo de Trabajo de Psicología y Pueblos Indígenas de Latinoamérica, ULAPSI. Fue responsable técnico de salud mental del Distrito Sanitario Especial Indígena Alto Río Negro y del Cingú. Trabajó con indígenas guarao de Venezuela en situación de refugio en Brasil. Fue coordinador del Movimiento Integrado de la Salud Mental Comunitaria do Ceará. En este momento es psicólogo del Distrito Sanitario Especial Indígena de Alto Río Negro, Amazonas, Brasil. Entonces, habiendo presentado algunos datos relacionados con la formación y la práctica de Marcelo, le dejamos para que nos comente las experiencias comunitarias que, de acuerdo a lo que él ha hecho, me imagino que serán muy interesantes para todos nosotros. Adelante, Marcelo. Buenas tardes, ¿pueden escucharme? ¿Sí? Ok, buenas tardes a todos, a todas. Saludos a todos los compañeros y compañeras latinoamericanas en su lucha, en su resistencia. Saludo también los sanadores, los vencedores, los chamanes, las parteras, los raiceros, que con su saber continúan sanando desde su conocimiento. Saludo a los compañeros a que van a charlar, a la compañera de República Dominicana que todavía no está, pero ojalá que venga, al compañero Agustín de Paraguay que va a hablar enseguida. Agradezco a Cristiane, a Isa por la atención y agradezco principalmente a José León por la invitación. ¿Sí? Bueno, antes de hablar de las prácticas comunitarias, me parece importante traer el contexto histórico, ¿no? Que da posibilidad de que estas prácticas aparezcan en la historia en Brasil, ¿no? Entonces, la salud y la salud mental y todo que está como que relacionado a la salud en Brasil no era considerado algo para todas las personas, ¿no? Era poquitas personas tenían acceso a la salud en Brasil, así que la salud entonces para la mayoría de las personas era como que basada en recursos tradicionales. Entonces, creo que final de 70, inicio de 80, los movimientos sociales, y digo el movimiento indígena y el movimiento afrodescendiente, así como el movimiento también de la reforma sanitaria, empiezan como que a problematizar eso y lo que va a ser la octava Conferencia Nacional de Salud, empiezan a debatir el tema de la salud como un derecho para todos, ¿no? Teniendo como el acceso universal a la salud, considerando la salud también como sus acciones, su estrategia de atención como que de base comunitaria, de enfoque comunitario. Y en 88 teníamos entonces una nueva constitución, que como quedó conocida, la Constitución Ciudadana, que inaugura el Sistema Único de Salud en Brasil, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales tuvieron mucha importancia en este proceso de garantizar que la salud se tornara un derecho de acceso universal, como que descentralizado, integrado, ¿no? Entonces, tenía también como autor principal el Sergio Aroca, el sanitarista, y
bueno, hablo de eso porque en este momento fue muy importante porque posibilitó no solo que la salud se tornara accesible, que hubiera acceso a la salud, pero estos movimientos también contribuyeron para que prácticas emergiesen en este contexto, ¿no? Entonces, en la década de 80, todavía en 87 más o menos, dos prácticas en el mismo territorio, ¿no? La comunidad de Pirambú, quizá una de las mayores villas de Brasil, en la ciudad de Fortaleza, en la provincia de Ceará. La psicología comunitaria desarrollada por César Wagner Góes, ¿no? También que fue responsable por traer la biodanza a Brasil, la primera escuela de biodanza brasileña fue este psicólogo que trajo para acá, y la terapia comunitaria que también en el mismo contexto, desarrollada por el antropólogo y psiquiatra Adalberto Barreto, inauguran estas prácticas, estas metodologías de intervención con foco comunitario, centrado en las experiencias de vida de las personas. Y bueno, entonces en este momento emergen estas dos, digamos, corrientes, ¿no? O metodologías de bases comunitarias, y la terapia comunitaria, esta que yo pretendo hablar un poquito, tiene algunas bases teóricas que es importante también como que contextualizar, ¿no? Entonces la antropología cultural es una de las bases teóricas, así como que piensa la importancia o la cultura como también un determinante, ¿no? En la salud, y la importancia de valorar los conocimientos tradicionales, y ahí de Brasil, ¿no? Teniendo ahí muchos pueblos indígenas, el uso de plantas medicinales, las raiceras, lo que llamamos de farmacia viva con las plantas medicinales, y la influencia de matrices africanas también, ¿no? Entendiendo la importancia de la cultura africana en la formación tanto del Estado brasileño como en la cultura brasileña también. Entonces, más allá de la antropología cultural, el pensamiento sistémico también es una de las bases teóricas que ve a la persona como que un todo, ¿no? No solo el cuerpo, el biológico como algo determinante, pero el espíritu, cuestiones psicosociales, y la cultura también como que el contexto sociohistórico, ¿no? Que es también determinante en la salud de la persona. La teoría de la comunicación, ¿no? Y la terapia comunitaria también es conocida en Latinoamérica como los círculos de escucha, ¿no? Entonces la teoría de la comunicación también trae la importancia de las personas en un círculo, poder no solo verse a sí mismas, pero también ver al otro, ¿no? El otro también es importante en este sentido de que la historia de una persona contribuye para la historia de la otra, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico también, ¿no? Es que entiende que no es algo único que es determinante, ¿no? Sino una multiplicidad de factores que yo ya dije ahorita, ¿no? El contexto sociohistórico, la cultura, ¿no? El biológico, y quizá también la espiritualidad, ¿no? Como las distintas culturas comprenden nociones como de cuerpo, como de salud, como de enfermedad, de nacimiento, de muerte, todo eso. Una otra base teórica es la pedagogía freiriana, ¿no? Que habló el profesor José León. Y ahí está también la importancia del individuo como que junto con los otros se libertar, ¿no? Y tomar conciencia de su proceso, de condiciones que oprimen, que
que no dejan el individuo a liberarse, ¿no? de su condición. Entonces, la terapia comunitaria también tiene esta base teórica como que de extrema relevancia para la posibilidad de que uno pueda liberarse o tomar conciencia de procesos que pueden ayudar a uno a liberarse después, ¿no? Bueno, yo ya hablé de la antropología cultural, el pensamiento sistémico, la teoría de la comunicación. El concepto de resiliencia también es algo, una base teórica ahí, ¿no? Que presupone también que uno, tomando conciencia de procesos que no había tomado aún, puede transformar esta experiencia en algo que posibilite tornarse otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y contribuye también como un proceso de transformación de la realidad, ¿no? Creo que ya hablé de las 5, me parece, pero esta metodología es una metodología que posibilita el desarrollo de un proceso en distintos contextos, ¿no? Yo ya he desarrollado en centro de referencia de asistencia social, con personas de villas, de donde yo vivía. He desarrollado en el centro de atención psicosocial, ¿no? Que también vino con esta reforma sanitaria, que tiene base también en la reforma sanitaria italiana. Y más recién tengo desarrollado con pueblos indígenas, ¿no? Y ahí está algo que no es muy utilizado hoy, aún Adalberto Barreto hecho un proyecto desde la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas con fines de hacer un mapeo para saber cuáles eran las dificultades que vivían los pueblos. Y claro que ahí están relacionados el tema de uso de alcohol en su mayoría, en forma general, pero también el tema del suicidio y otros temas, ¿no? La violencia y todo eso. Entonces, el Adalberto hecho un proyecto piloto de formación de líderes comunitarios con fines de ayudar uno a lembrarse quién es, de dónde vino, la importancia de ser quien es, desde su historia de vida, su cosmología, y cómo eso también puede ayudar a enfrentar situaciones que vienen en el desencuentro con la cultura envolvente, ¿no? Entonces, tengo desarrollado con poblaciones indígenas más o menos desde 2011, 12, pero en contextos diferentes, ¿no? Al inicio en el Río Negro en 2012, con fines de conocer la cultura, las culturas, ¿no? Los indígenas, con una propuesta hablando de la cultura, de la importancia de la cultura, cómo la cultura también puede ayudar uno a estructurarse, ¿no? Con elementos de su propia historia. Y es muy bueno porque cada pueblo, cada comunidad ha podido como que presentar un poco de su cultura, de su historia, las narrativas de origen, sus cantos, sus danzas, y al mismo tiempo agregar sentido para eso y aún buscar estrategias de enfrentamiento de situaciones que para ellos son un problema o algo que deben como que a cuidar, ¿no? Y después también he desarrollado como que cerca de un año con el pueblo indígena Guarao de Venezuela en el tema de la migración y un refugio generado por el Estado en este marco de la migración venezolana hacia Brasil. Y por un año, cerca de 1 o 2 rondas o círculos de escucha por semana durante un año, fue posible en este espacio como que no solo escuchar lo que para ellos eran considerados un problema o algo como un sufrimiento, ¿no? Desde cuestiones como alimentación,
el viaje desde Venezuela para Brasil, perspectivas respecto al futuro, o si el gobierno saca la posibilidad de refugio, de alimentación, cómo sería eso, sus derechos, su identidad, Guarao, y al mismo tiempo trayendo esos puntos de estas perspectivas, encontrar con ellos como que estrategias de enfrentamiento, ¿no? Desde su propia cultura, desde su punto desde su lugar dentro del refugio. Entonces, esta metodología tiene esta posibilidad de desarrollarse en contextos muy distintos, ¿no? Creo que está en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador. Entonces, en Brasil ya se tornó una política pública, integra lo que llamamos acá de práctica integrativa y complementaria, ¿no? Y es la única práctica integrativa y complementaria de Brasil, brasileña, ¿no? Las otras son de origen indiana, como oriental, como la yoga y otras prácticas que tiene el enfoque no solo en el cuerpo, ¿no? Esto está muy importante de decir porque esta práctica también tiene esta perspectiva de atención enfocada en la desmedicalización, en la despatologización, teniendo en cuenta que la palabra también puede ser sanadora, ¿no? Entonces, eso es muy importante también de traer para acá, para pensar también que quizá necesitamos más en Brasil mismo y mismo ahora prácticas más que pueden como que generar espacio de escucha y de habla que sean más amorosos y que posibiliten que las personas puedan liberarse de sus condiciones. Entonces, de manera general, eso que es lo que me pareció importante traer para este conversatorio. Yo no sé cuánto tiempo tengo, cómo estamos de tiempo, pero creo que... ¿Pudieras continuar unos 5 o 10 minutos más, Marcelo? Sí, bueno. En el Centro de Atención Psicosocial, que en la Sierra de Río de Janeiro, empezamos esta metodología, ¿no? Entonces inauguramos ahí de forma como que pionera esta metodología en un centro de atención psicosocial. Y tuvimos, ¿no? Nosotros, profesionales de salud, ¿no? Algunas inquietaciones que nos pareció en el inicio un poco problemáticas, pero resolvemos como que experienciar la práctica y ver cómo las personas podrían como que afectarse con eso, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que una de las compañeras que trabajaban en conjunto era pensar cómo sería el tema de personas usuarias del servicio de salud mental de la municipalidad de esta ciudad, pudieran como que abrazarse, tocarse, afectarse, sin que eso tornara algo que fuera como que despertara la libido de las personas o algo así, ¿no? Entonces, problematizamos eso inicialmente porque fue una cuestión que una de las compañeras trajo y vimos que la importancia que era eso, ¿no? El tema del abrazo, el tema de ofrecer un hombro para la persona que estaba afectada por su historia, sus condiciones sociales y comunitarias también, ¿no? Entonces,
vimos que el espacio también era un espacio de convivio, de convivencia, ¿no? Entre estas personas. Y utilizamos como que inicialmente una metodología percibimos que algunas personas podrían ser promotoras, como que facilitadoras. Así que personas que cantaban, que conocían cantigas de ronda, como llamamos acá, podrían ser personas que abrirían las rondas, los círculos de escucha, y con eso la gente venía, la gente llegaba, la gente, y ahí cuando el círculo estaba con un determinado número de personas, empezábamos nos presentando, y muchos desafíos, más allá de ese, nos tocó respecto también a el tema del delirio, ¿no? Entonces había muchas personas ahí que estaban como que hablando solas, hablando cosas que tenían que ver con su vida, con su historia. Y entendemos nosotros que el espacio, como era un espacio de escucha, también estaba para escuchar también los delirios de las personas, ¿no? O sea, el delirio es la construcción de la posibilidad de un sentido de la historia de la persona. Estaba también como que ahí con nosotros, ¿no? Y me acuerdo de un caso de una señora que estaba demasiado movilizada, llorando muchísimo, había mucho llanto, y nosotros salimos de este espacio donde había mucho sol y fuimos para dentro del centro de atención psicosocial, del CAPS, para quedar en un espacio más confortable y menos calor, con menos calor. Y vimos que esta señora quedó sola, llorando, y mi sugerencia en este momento fue que llamáramos a ella para que ella integrase este círculo de escucha. Y recuerdo que mi compañera dijo que, pero ella está llorando mucho y no sé cómo ella va a participar. Y me recuerdo que hablábamos que era mucho importante que ella no quedara sola llorando, que sería importante que ella llorase con nosotros, ahí que no estaría sola llorando, ¿no? Entonces, percibimos que el curso del círculo de escucha, esta señora fue disminuyendo su llanto y hasta que estaba como que más calma. Así que también, aunque estuviera escuchando a sí misma, en su historia, su dolor, su sufrimiento, también estaba escuchando el sufrimiento de los otros que compartían en este momento, ¿no? Entonces, esta metodología tiene esta posibilidad como que de proporcionar que escuchar también es algo que es terapéutico, ¿no? Y bueno, también desarrollamos un grupo para mujeres embarazadas, para mujeres de una comunidad en un barrio, y percibimos que Nenita, una, tienes que una estar vestida cuando mujer, llegue la gente. una Ya va, mujer Rebeca. que participaba, era mucho participativa. Un día no llegó para el círculo de escucha y quedamos muy preocupados con su ausencia. Y cuando llegó, yo pregunté qué había pasado, si estaba bien, y ella respondió que había sacado este momento para hablar con su marido todo lo que no había hablado. Entonces, el espacio que tanto ella utilizaba para pensar a sí misma fue la condición y la posibilidad de que ella también reviera su propia historia, llegase a la conclusión por ella misma de la importancia de también hablar para su marido que ella también hacía parte de la casa, y que también era importante para ella
participar como sujeto, como persona, desde cosas sencillas como ver la televisión o programas de televisión que a ella también le gustaba y que no tenía un espacio para eso. Entonces, yo había preguntado a ella Marcelo, si ella... Marcelo, excusa que te interrumpa. Necesito que la persona llamada Jazz, por favor, mantenga su micrófono cerrado. Le hemos cerrado el micrófono varias veces y vuelve y lo abre. Si sigue así, vamos a tener que pasarlo a sala de espera mientras soluciona el problema porque nos interrumpe mucho la presentación tuya. Adelante, Marcelo, gracias. Excusa la interrupción. Gracias, César. Entonces yo había preguntado a esta señora si ella estaba entonces en el control. Y ella respondió que no. Y ella Nuevamente, respondió Jazz. ella respondió que no estaba en el control, que estaba en el control junto con su marido. Entonces, eso que es la gran magia o gran la cosa que transforma las personas, esta posibilidad de muchas veces ser escuchadas, pero también ser escuchadas conjuntamente y hablar desde una perspectiva que no sea de su enfermedad, sino que de su vida, de modalidades de sufrir que son y hacen parte de la propia vida, ¿no? Interesante la exposición que has hecho, fundamentalmente en la última parte, a partir de los círculos de escucha y las experiencias, digamos, interesantes que hemos podido escuchar de parte de Marcelo. Es algo valioso, digamos, para nosotros el observar nuestra práctica comunitaria que también se está realizando en esta práctica terapéutica comunitaria en distintos países. En Chile también tenemos algunas experiencias que se están desarrollando en este sentido también, con resultados muy interesantes y positivos para las personas. Pero una de las cosas muy interesantes es la posibilidad de poder construir una base colectiva de comprensión, de apoyo y de confianza. Eso es muy valioso para poder sentirnos acompañados, pero también para desarrollar ideas, para proponernos metas, en fin, ¿no? Para impulsar alguna reflexión sobre nuestra forma cotidiana de existencia. Muy interesante. Hemos visto varias consultas, Marcelo, pero vamos a dar la palabra primero a Agustín y posteriormente pediríamos entonces que si te puedes referir a alguno de las consultas que se están escribiendo en el chat, aun cuando algunas Maísa ya las ha contestado de una manera muy adecuada y mandando link y todo lo demás de artículos, así que fantástico. Vamos ahora a pedirle a Agustín Barúa que nos acompañe en este momento también para hablar de los aspectos relacionados con la práctica colaborativa, con la práctica de salud mental que él desarrolla en su país. Agustín Barúa es médico de la Universidad Nacional de Asunción, es psiquiatra de atención primaria de salud del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Tiene una maestría en antropología social de la Universidad Católica de Asunción. Es psicodramista, certificado en prácticas colaborativas y dialógicas. Es psicoterapeuta de la Clínica Placera. Es investigador de la Universidad Nacional del Pilar, integrante del colectivo Noimba Bay de la Asociación Latinoamericana. Es integrante también de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES de Paraguay. Es integrante de la sección de psiquiatría crítica de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, de la Red Latinoamericana y Caribeña de Derechos Humanos y Salud Mental, integrante del Movimiento de Psiquiatría Social
y comunitaria y del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, que nos alberga en esta tarde. Agustín, entonces te dejamos la palabra para que tú expongas los aspectos que has seleccionado para compartir con nosotros esta tarde, y posteriormente pediremos que se refieran tanto tú como Marcelo a alguna de las consultas. Bien, Gracias, adelante. Victoria. Gracias. Me avisaré un minuto antes, por favor, Victoria. Entonces, ¿qué les quiero compartir? Yo consulté con el equipo organizador si les parecía pertinente compartir una experiencia de trabajo que es privada e individual. No está en la red pública. Si bien yo trabajo en un equipo con 2 acompañantes terapéuticos, en general no es un trabajo más de índole en particular. Decía yo, bueno, esto aporta la idea de lo colectivo y lo comunitario en salud mental. Entonces, bueno, quedará a criterio de ustedes el debate, ¿no? Les comparto un poco. Gracias. Primero, la ciudad, el espacio público es un espacio de la razón, un espacio que está controlado por el miedo en general, ¿no? Lo extranjero, lo loco, suele ser expulsado, limpiado entre comillas, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para habitar el espacio público con la diversidad psíquica? Franco Rotelli, un compañero italiano icónico, decía que el manicomio es el lugar del contagio original. O sea, hay una lógica infectológica de los depósitos, los claustros manicomiales, ¿no? Decía, el contagio es la cultura del manicomio, ¿no? Franco Basaglia, de la misma escuela triestina, decía que lo que escuchamos siempre es un monólogo de la razón. La locura no tiene voz, no tiene lugar, no tiene valía en general en nuestras sociedades, ¿no? Yo estuve trabajando mucho tiempo en los bañados de Asunción, que son los barrios entre el río Paraguay y la Ciudad Alta, en un dispositivo que se llamó Clinitaria, que son acompañamientos de salud mental desde la clínica, pero con sensibilidades comunitarias. Esto, que se interrumpió con el golpe de Estado del gobierno de Fernando Lugo, nos dejó por 3 cuestiones que serían precedentes a la experiencia de la clínica placera, que es la que le quiero presentar hoy. Primero, hacer cumbia, por ejemplo, en patios. Reggaetón, cumbia villera y polka electrónica sonando simultáneamente, un vendedor ambulante pasando, bebés y criaturas jugando en el piso, ropa recién lavada, colgada y goteando sobre mi calvicie, los teléfonos los celulares que nunca estaban en silencio, gallinas, gatos, perros, al mismo tiempo. Eso como ambiente para el trabajo clínico en salud mental. Por otro lado, en los equipos de atención primaria de salud había una identidad importante que eran las agentes comunitarias de salud, que no eran identidades profesionales y que nos traían sabidurías otras, ¿no? Le decía Antonio Lancetti que las agentes comunitarias tienen un alma común que genera una potencia terapéutica, ¿no? Una sensibilidad, un saber estar, la potencia de la cultura local, y para nosotros eso tenía un sentido político muy, muy importante. La tercera cosa que nos pasaba con la salud mental comunitaria APS era que a la gente complicada en el territorio con drogas químicas, siempre el problema era, ¿y después de la internación qué? O sea, necesitábamos hacer algo en la cotidianeidad, no podíamos estar solo centrados en los dispositivos de internación, de salida, ¿no? Con estas 3 grandes preguntas, podríamos poner otro más, pero con estas 3 introduzco la idea de esto es un desafío. Nosotros decimos que para desmanicomializar, o como proponemos nosotros, para la mirada paraguaya del elle desencuadrar, que quiere decir en una mezcla de castellano y guaraní, desencuadrarse, uno de los criterios es que cada profesional podamos celebrar nuestra particularidad, o como decimos también, nuestra rareza profesional, buscar nuestras propias formas, ¿no? En esta búsqueda que se da lo de la clínica placera, ¿no? Bueno, hay una secuencia histórica que les tengo que relatar. Después del golpe de Estado del 2012, viví 3 años en Uruguay, en Montevideo, y en ese contexto, el gobierno de ese momento, el Frente Amplio, tenía una gran experimentación en políticas sociales, ¿no? Entonces yo estuve integrado a eso, pero no como médico ni como psiquiatra. Hice otras tareas. Cuando vuelvo a Asunción en el año 2015,
no pude volver a trabajar donde habitualmente trabajaba, en la Universidad Nacional de Asunción y en el Ministerio de Salud. ¿Y qué pasó? Y hice algo que no había hecho nunca, que es hacer una práctica privada, ¿no? Toda mi experiencia previa había sido en prácticas en el Estado, tanto en la universidad como en el Ministerio de Salud. Entonces, subarrendé un consultorio para trabajar en la clínica privada. Y bueno, ahí fue esto, ¿no? En este clima, sofá, mesita de luz, cortina, baldosas, paredes bien pintadas, sentí incomodidad, aburrimiento, no me fue de sentido, me frustré y me sentí ajeno. Entonces, esto me recordaba una definición que daba un compañero querido psiquiatra, Carlos Portillo, definía el consultorio como ese manicomito de a dos, ¿no? Y me pregunté si dónde me suele gustar pensar con la gente. Y ahí me vinieron los bancos de plaza, ¿no? Porque los bancos de plaza son espacios donde la multiplicidad de lo sensible suele estar ya culturalmente habilitado en el espacio público. O sea, uno puede hacer llanto o carcajada, silencio o grito, rupturas y encuentros en los bancos de plaza. O sea, era un lugar donde en el espacio público se podía habitar desde lo que se tiene como íntimo, ¿no? Porque acá hay una gran discusión que es, solamente podemos crear intimidad con cemento alrededor, somos cemento dependientes. O también una discusión muy fuerte sobre el tema de la privacidad, ¿no? En este sentido, esta discusión, ¿no? Si yo me duele mi rodilla izquierda, capaz que me remangue el pantalón y les muestre por la camarita, mira, mi está como hinchada, no sé qué, pero si me quiero matar, quizás no me anime a hacerlo. Entonces, eso nos plantea, me parece, una inquietud que es, ¿qué hacemos con el plus vergonzante que está anudado al sufrimiento psíquico comparado con otros sufrimientos? ¿Cómo no validamos esa vergüenza? ¿Cómo no la legitimamos en términos del cemento? Esa es una discusión. Algunas cuestiones para pensar la relación entre lo placero y lo clínico, ¿no? Primero una cuestión. En Asunción, el espacio público está capturado por lo mercantil o por el miedo. En general, mucha gente se repliega del espacio público. ¿Cómo podemos promover que el espacio público vuelva a ser una apuesta a lo común, un lugar de encuentro? ¿Sí? Hay una frase icónica de la dictadura estronista en Paraguay, que la dijo el último ministro de Educación. Dijo Carlos Ortiz Ramírez, la calle es de la policía. La calle es de la policía. Una experiencia que me pasa mucho es que cuando acompaño a la gente en la clínica placera, la gente elige su banco. No es ni siquiera mi banco, mucho menos mi consultorio, es el banco donde me encuentro con esta persona en particular, ¿sí? Respecto al tema de la propiedad, ¿no? De quién es el espacio, que no es una cuestión menor. Mi maestría en antropología también me parece que potencia mucho esta mirada, porque en general la noción central de la antropología contemporánea antes fue la cultura, pero actualmente es la diferencia. Un elemento central justamente para los procesos de desmanicomialización es poner en valor la diferencia. Otro elemento de la antropología de la investigación antropológica es lo que le dicen la inmersión subjetiva. Es aprender estando, siendo con. A diferencia del trabajo más laboratorial, esto tiene que ver con, por ejemplo, con lo sensorial, olernos. Entonces, también tiene que ver con esta inmersión subjetiva. Y cuento una anécdota para ver. Una vez un chico me pidió que cambiemos de plaza y me dijo, porque yo en la plaza que vos me sugerís me drogaba. O sea, las plazas están cargadas de sentido, de conflictividad. Otra cuestión interesante es qué aporta en términos de lo desconocido lo placero. Y acá quiero citar a un referente mío, Carlos Escliar, un pedagogo argentino, que dice, a los niños se les prohíbe hablar con desconocidos, como habitar el ancho de las calles, jugar con desmesura, hablar demasiado alto, indagar sobre lo que está a más de 1 metro de distancia. A ello contribuyen sobre todo los mitos salvajes de lo extraño, la temerosa idea del peligro y todas las pantallas encendidas. Un niño que no puede hablar con desconocidos es ya una estirpe cerrada, una guerra en ciernes, el ocultamiento del mundo. En fin, una posible ternura menos. ¿Qué nos pasa que construimos lo desconocido necesariamente como amenazante?
Otro elemento importante me parece para lo placero es el dejar de hacer. Y acá este texto me parece también que es inspirador. Miren este relato. Un prejuicio, no solo un temor, ya que se sustentaba en el preconcepto de que si uno va es para hacer algo. Entonces si el paciente se descompensa porque uno no hizo lo que tenía que hacer, pero en realidad acompañar es ir a no hacer, es ir a mirar, es ir a escuchar y en todo caso ayudar a que el otro haga lo que se haya propuesto. Digo esto porque un elemento importante a veces el trabajo placero es contemplativo. Respiración, mirar el cielo, dar pausa, caminar en silencio. O sea, se pone en valor también ese no hacer. Por otro lado, invirtiendo la ecuación, lo clínico en lo placero. Roland Barthes tenía un concepto que a mí me parece siempre interpelante. Él hablaba de la claustrofilia y hablaba de una especie de claustromanía, de una pasión por el encierro. Cuando nosotros pensamos cementocentradamente, me conecto mucho con esta idea de la claustrofilia de Barthes, ¿no? Un compañero, que ya lo mencioné, Antonio Lancetti, un psiquiatra argentino que vivió mucho tiempo en Brasil y falleció hace poco, decía que si bien la clínica en un sentido tradicional tiene que ver con reclinarse ante un doliente encamado, en la deconstrucción manicomial él decía que la clínica se trata de salir, de poner a las personas de pie. Este movimiento me parece demasiado significativo, ¿no? Otra cuestión que habitualmente se teme del espacio abierto es la desatención. Te vas a distraer, ¿no? Como si fuera que eso es privativo del afuera y no existe en el adentro, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante. Y en la experiencia, la gente, cuando siente una conversa implicada, no se distrae. Se entra en la conversación y en la intimidad de la conversación. Y aquí les quiero leer algunos testimonios de personas que hicieron la experiencia de la clínica placera, ¿sí? 1. Recuerdo ese primer día. Estaba rígido y atento a todo. Estaba en guardia. Miraba a mi alrededor. Gente que pasaba, iba y venía. No me sentía seguro. Temía que me escuchen. Temía que vean cuán frágil era. Temía que me vean llorar. Temía que me dijeran loco. Igual me atreví a seguir. Luego fui tomando confianza y comprendiendo lo importante de un espacio libre para conversar, porque me ayudó a comprender que es necesario verse entre los demás y no solo mirar. Otro testimonio. Estaba triste, pero me reconfortó llegar 5 minutos antes y disfrutar el viento moviéndose en la copa de los árboles. Eso no lo sentiría en consultorio. Contrario a lo que pensé, no lo vi como exposición o esa cosa de que todo lo público es jodido. La gente ve 2 personas charlando. En la charla hay cuidado. Si hay mate, es mejor. Sigo triste, pero voy a otras plazas desde entonces. Otro. O entrar en una plaza y encontrarte con una protesta estudiantil de secundario absolutamente fuerte, comprometida y esperanzadora, y quedarse divagando sobre el contenido sociopolítico generacional que eso implica. Estar hablando de tus peores miedos y que un perro genere por detrás de ti una tormenta de arena porque está acabando qué sé yo qué cosa. Hasta aquí estos testimonios y quiero ahora compartir algunas inquietudes y preguntas sobre la experiencia de la clínica placera en el espacio público, ¿no? Desplazarse, aplazar, reemplazar, toda la complejidad del desplazamiento, ¿no? Charlene Anderson, una compañera que trabaja el tema de construccionismo social, hacía estas preguntas. ¿Cómo nuestras prácticas pueden tener relevancia para el día a día de las personas en un mundo en constante cambio? ¿Qué es esa relevancia y quién la determina? Estas preguntas me parece que plantean fuertemente cómo conectarnos con la contemporaneidad, que no es fácil con los dinamismos socioculturales y económicos que existen, ¿no? Vertiginosos, cada vez más complejos, ¿no? Decía una compañera sobre la clínica en Laborde en Francia, una clínica icónica donde Félix Guattari es un referente fundamental, decía que ahí la idea no era salir, sino es ir al encuentro de otra cosa. Esa es una discusión interesante también sobre el adentro y el afuera, ¿no? Antonio Lancetti decía que, volviendo al caso brasilero,
decía, una de las primeras actitudes durante el proceso de intervención fue pegar un mapa de la ciudad de Santos, de Brasil, en una de las paredes del hospicio para colocar la ciudad en la cabeza de todos nosotros. El proceso de sustitución del Hospital Psiquiátrico de Santos. O sea, este desafío de podemos incluir en nuestra mirada la ciudad, el espacio público. Lo otro que me parece interesante, estuve en Rosario del Tala, en Entre Ríos, cuando se dio una visita a un equipo de Trieste, Italia, para acompañar la reforma de ese hospital. Porque entré a otra reunión. En ese contexto, sí, decilo, Victoria. No, iba a decir, por favor, que apaguen los micrófonos las personas que no están participando en este momento, que no tengan la palabra, por favor. Gracias, Victoria. Gracias, Agustín, compas. sigue Sí, nomás. dale, vamos. Les contaba entonces que yo acompañé una visita a un equipo de Trieste, Italia, en un proceso de sustitución de un hospital psiquiátrico en una ciudad de Entre Ríos, chiquita. Y fuimos a visitar un hospital general donde se iba a abrir una sala de internación para salud mental. Para mi sorpresa, las que fueron fundamentales para este equipo de Trieste, cuando veían dónde podía ser el espacio físico, es una, dijeron, necesitamos una sala cómoda donde conversar y fumar. Yo como médico tradicional decía, para mí adentro, ¿fumar? Fumar. ¿Por qué? Porque ese no era un problema central en el proceso de las crisis en salud mental. Así que ahí se podía fumar. Y la otra es que tengan espacios bonitos, grandes para caminar. ¿Se acuerdan la idea de que la clínica desmanicomial es poner en pie y moverse? Y para comenzar a cerrar, una organización y después un par de preguntas, ¿no? Primero, la idea no es, con esto que les propongo, que todo el mundo vaya a trabajar salud mental en plaza. No lo es. Pero sí lo es, y estas son las invitaciones. Invitar a que acá quien nos interroguemos si qué podemos aportar a la relación entre la clínica y el espacio público. Aportar a que ese espacio público sea un espacio de nuevo politizado, de encuentro, de construcción de lo común, de potenciar el lazo social vinculante donde el otro tiene que ver conmigo. Por otro lado, cuando fui conversando con gente sobre esta experiencia, me fueron planteando diferentes posibilidades. Una persona me dijo, me gustaría hacer una clínica canoera, atravesando un pequeño riacho y conversando. Otra persona me dijo, podría ser una clínica hamaquera, poniendo 2 hamacas y conversando en hamacas. Otra persona me dijo, y si hacemos una clínica piletera en una pequeña piscina y ahí conversamos, en lugares como Paraguay que el calor es abundantísimo, ¿no? A ver. Y acá le hago una pregunta. Me da un pequeño, entre comillas, test evaluativo sobre su relación con los lugares, con el espacio público, ¿no? Primero, ¿cuáles son tus recorridos cotidianos por el espacio público? ¿Caminás los espacios públicos? ¿Los habitás de alguna manera? Italo Calvino decía, para ver una ciudad no es suficiente tener los ojos abiertos. Antes que nada es necesario ver todo lo que impide ver. Lao Tse abundaba en esto, decía, la verdadera realidad de un cuarto no son sus paredes, sino el vacío que ellas contienen. Ver el espacio, ¿sí? A esta pregunta agrego una más. ¿En qué tipo de espacios públicos te sentís alegre y libre para pensar y pensarte con otras personas? Como les digo, yo soy banquero, pero podría haber otras formas, ¿no? Bueno, hasta aquí les agradezco la paciencia y bueno, pasemos a la conversación. Gracias. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas, algunas preguntas o algunos comentarios que han hecho los asistentes a este 9º conversatorio. Bueno, había unas preguntas a Marcelo. A Marcelo, en primer lugar, se le preguntaba acerca de los pueblos con los cuales él había trabajado. A ver, bueno, ahora estoy con un poco de complicación para encontrar la pregunta exactamente, pero, pero sí, eso vi que le preguntaban. Tú la viste también, Gracias, ¿verdad? Victoria. Ok. Sí, he trabajado acá, no hablo desde la Amazonía ahora mismo, brasileña. He trabajado acá en el distrito sanitario indígena Alto Río Negro, y acá son como que
23 etnias indígenas, 23 pueblos indígenas. Es un territorio gigante, ¿no? Se ve en el mapa del Brasil, al extremo arriba, el lado derecho, como una cabeza de un perro. Ahí estoy, en la cabeza del perro. Ya. Y ahí como que está cerca de Colombia, está muy cerquita. Recién volví de un viaje de 30 días, estaba en este territorio, allá está mucho más cerquita de Colombia, ¿no? Como que 2 horas por río se llega a Colombia. Y también, por otro lado, hay tríplice frontera también, ¿no? Brasil, Venezuela y Colombia también. Y bueno, esas son 23 etnias, es como que son 23, aunque algunos pueblos compartan como que elementos de instrumentos de música muy parecidos, su cosmovisión es distinta una de la otra, ¿no? Entonces son como que 3 grupos lingüísticos distintos. Hay pueblos que son estos que yo estoy trabajando ahora, son pueblos que están más adentro todavía de la selva, no es de muy difícil acceso ahí. Hay lugares que no solo se va de helicóptero, no hay como ir por otro medio. Y también he trabajado en Xingu, Parque Indígena de Xingu, en Mato Grosso, y ahí son como que 16 pueblos indígenas. Son complejidades distintas de acá, ¿no? Acá vinieron los salesianos, los capuchinos, inicio creo que del siglo XIX, parece. Eso, más allá el tema de la caucho, me parece. No sé cómo se dice en castellano, pero había una época acá de caucho. Gracias, Marta. Había, entonces se exploraba mucho eso, había el tema de Pará también, del estado de Pará, que como que esclavizaba a los indígenas de acá, y el tema de la religión también afectó muchísimo, ¿no? Entonces, pero en Xingu eso no, en Xingu tiene un poco más de 50 años que el Estado brasileño tuvo ahí, ¿no? Entonces, en algunos pueblos la iglesia no entró, no hubo este cambio. Entonces, hay muchos chamanes, el tema de la enfermedad, de la salud está más relacionada con el tema del hechizo. Entonces, es muy complejo. Y la salud mental ahí tiene esta perspectiva colectiva, en el sentido de también de percibir que determinantes sociales, culturales, intentar también hacer esta traducción para el sistema de salud que está en la ciudad, ¿no? Porque este sistema, esto que hablaba del Sergio Aroca, que creo que no había dicho, él generó una ley que se llamó Subsistema de Atención a Salud Indígena, y se tornó uno de los componentes del Sistema Único de Salud. Entonces, con todo eso, con toda esta salud universal, descentralizada, territorializada, se comprende también la importancia de considerar las especificidades culturales de cada pueblo, ¿no? Entonces, permite, por ejemplo, que en un hospital o en una unidad de atención primaria tenga una hamaca, o que se puede llevar pescado, o que se puede llevar el chamán para contribuir con la sanación de la persona. Más allá de estos pueblos, también he trabajado con pueblos de Venezuela, ¿no? El Parao, y también con los ENEPA. Y tuve una rápida contribución en Argentina cuando estuve viviendo en Córdoba con la Fundación Deuda Interna, ¿no? Y la perspectiva era como que reflexionar sobre una atención que fuera psicosocial, pero que tuviera una atención no solo médica, porque ahí eran solo médicos que trabajaban allí, y estábamos como que ampliando perspectivas de atención para más allá del cuerpo, para más allá de la medicina. Y entonces fueron estas las experiencias que tuve con pueblos indígenas.
Pero creo que Maísa ha preguntado si yo estaba trabajando en la Secretaría Especial de Salud Indígena, la CESAI. Bueno, la CESAI descentraliza la atención a salud indígena en distritos sanitarios especiales indígenas, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando en uno de estos distritos sanitarios especiales indígenas en la ciudad de São Gabriel de Cachoeira, ¿no? Extremo noroeste amazónico, de donde hablo ahora. Estoy hablando de una institución que me prestó la computadora porque no hay posibilidad de mantener como que una conexión así desde otro lugar. Y mi pregunta también, Maísa, ¿qué yo he aprendido con estos pueblos? Yo puedo decir con seguridad que estoy aprendiendo a ser más humano, ¿no? Esto es, creo que el grande aprendizaje que sigo todavía siendo formado, ¿no? por estos pueblos, ¿no? Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta también para ti, en que es una pregunta muy interesada en conocer en tu experiencia concreta cómo logras la integración de estos conocimientos de base que tú tienes para la realización de tus actividades, digamos, terapéuticas, colaborativas, distintas, ¿no? Desde una otra perspectiva, desde una combinación de otros saberes. Eso es interesante, lo plantea María Luisa. Gracias, Victoria. Cuando yo vení para acá en 2011 como psicólogo para trabajar acá, la única seguridad que yo tenía era que la psicología me ofrecía, ya que también es un saber que si no tomamos cuidado también coloniza, ¿no? Así como las demás disciplinas. La propia academia, la universidad, la academia eh, nos coloniza, ¿no? Nos aliena muchas veces en el sentido de que nos enseña a tener en cuenta un tipo de saber o una forma de cuidado, una forma de atención. Los propios autores que generalmente utilizamos son autores como que la mayoría europeos muchas veces, ¿no? Y hay mucho más que eso, ¿no? Sin descualificar o desmerecer estos autores, pero hay muchos otros autores que también igualmente pueden contribuir. Entonces, la única seguridad que tenía es que, y lo que me enseñó la psicología, era que yo podría escuchar, aprender escuchando, y que la importancia de escuchar me podría enseñar una manera más adecuada de hacer una atención que correspondiera a la vida y el modo de vivir de estos pueblos, ¿no? Y con eso la relación es muy importante, la relación con las cosas, la relación con las personas, la relación con la naturaleza, la relación con el silencio. Eso todo fueron cosas que fui como que aprendiendo con el tiempo y con la escucha, y creo que todavía sigo como que me transformando, ¿no? Creo que es una transformación constante estar allí. Y les digo que en este viaje que yo tuve de 30 días en este territorio, yo me quedé como que 3 días con la cabeza en la selva, totalmente, así como que un poco de resguardo en casa, sintiendo un poco la experiencia, las charlas, las conversaciones a la noche con los viejos, las charlas que tuvimos con los jóvenes, lo que dijeron, lo que necesitan saber más de su propia cultura y de relación también con la cultura envolvente, ¿no? Que es algo que también los transforma, ¿no? Entonces, es algo constante, es un aprendizaje constante y eso. Gracias, Marcelo. María Luisa también se refiere, y esto tiene que ver también con lo que plantea Agustín,
los lugares públicos. Es decir, salir de las paredes, de los consultorios, de las clínicas, dice María Luisa, y ser flexible. Esa flexibilidad es, ¿cómo pudieras, digamos, convertirla en un elemento transformador y no solamente de una escucha cálida o empática? ¿Pudiera referirte a eso? También se lo vamos a preguntar a Agustín. Sí, yo agradezco mucho las palabras de aliento de la gente, sí, sinceramente, sentirse de tribu con ustedes es muy, muy hermoso, muy potente. Eso es una cosa que quiero decir. Gracias Marcelo también y Victoria que sostienen esto. Tomé algunas notas que me parece interesante de Victoria Compas de lo que estaba leyendo ahí en las intervenciones, ¿no? Rosa me preguntaba si yo pido permiso. Y yo en ese sentido me siento muy neomofatiano. Alfredo Moffat, un compañero argentino, que para mí tenía una triada que decía entre todos, sin dinero y sin permiso. Yo le decía que sí, el sin permiso era importante políticamente, ¿no? Y por otro lado, yo comencé mi formación como psiquiatra en Asunción, me echaron y volví a comenzarla en La Habana. Y cuando estaba en Asunción presencié muertes de gente en los hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, no tenemos que paralelizar quizás la seguridad igual a cemento y la inseguridad igual al espacio público. Ese desarmado me parece que es importante, que a lo mejor, no digo que Rosa lo esté pensando, pero para problematizar más, ¿no? Elizabeth decía decía cómo trabajar un poco esto con profesionales que por ahí no coinciden, que tienen como otra mirada, ¿no? Yo soy un profesional tradicional. O sea, yo no soy un profesional under, o sea, yo tengo toda la tradicionalidad. De hecho, ahí les compartí la publicación de mi tesis de maestría en antropología y es una colección de mis errores como psiquiatra en diferentes contextos institucionales de salud mental y psiquiatría. Y hay que poder ser un gran equivocado, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por un lado, uno dice, bueno, tengo mi lado conservador y sistematizo eso, y esto que yo les comparto ahora es una historia de muchos desaciertos y de ir buscando también. Entonces, por un lado, eso quería decir, ¿no? Por otro lado, nuestras trampas... Diana Marcela. Por favor, Diana, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Que está hablando Agustín. Adelante, Agustín, disculpa. Vamos, Victoria. Entonces, les decía que en general, este trabajo de la rareza profesional, de habitar las formas raras o particulares, tiene que ver con reconciliarnos con nuestra alegría y con nuestra libertad propias. Y ese es un trabajo difícil, porque estamos embadurnados de miedo, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor poner eso, lo que vamos a ganar es avanzar nuestra alegría y libertad, puede ser también motivante, ¿no? Y lo otro, nosotros trabajamos del 2008 a 2012 en un dispositivo que se llamó Clinitaria, que un poco les mencioné al pasar, que eran acompañamientos de salud mental en clínicas desde sensibilidades comunitarias, y ahí había una noción que fue central, que yo creo que también inspiró lo de la clínica placera, que era la erótica social. La erótica social era el reconocimiento de las prácticas de la alegría de los sectores populares urbanos marginalizados. Después les paso un artículo sobre eso. Y la erótica social nos conectaba con el arte, la fiesta, el humor y el juego de la gente de estos territorios de los bañados de Asunción. ¿Por qué digo que eso me inspiró? Porque en realidad también poner en valor, apropiarse del espacio de trabajo, vincularse con lo sensorial, con lo abierto, con el viento, con muchas cosas que pasan en el espacio público, incluso el clavo que rompe tu pantalón, el chicle sobre el que te sentás, o sea, esa accidentalidad, a veces menor, a veces un poco mayor, ¿verdad? Pero todo eso creo que tiene que ver con un trabajo de reerotización de la práctica profesional. Y cuando hablo de erotización, hablo del sentido griego clásico del eros, que tiene que ver con la vitalización de los procesos profesionales, ¿no? Yo creo que si podemos asociar todo el padecimiento institucional que vemos en tantas instituciones donde es tan difícil como poder trabajar este tipo de cosas, quizá también podamos visibilizar el valor de esto. César decía también que bueno, esto de salir de la ciencia psi, y esto en realidad tiene construccionismo social, antropología social, psiquiatría democrática basagliana, psicología comunitaria, psicología social pichoniana de Pichon Rivière, psicología social moffatiana, o sea, tiene todo esto, bueno, o sea, no abdica de la postura teórico-metodológica, pero se deja permear por lo cotidiano.
Yo estaba en un espacio con un grupo de gente de la provincia de Santa Fe, Argentina, y alguien decía, ¿cómo trabajar salud mental desde la poética de lo cotidiano? Yo creo que hay una palabra que a mí me gusta mucho que es intersticialidad, ¿no? No, ni comunitario ni estatal, en el intersticio, intersticial nuestra llegada, ¿no? Se da como en unos cruces que es difícil como dimensionar y siempre va a estar en tensión. Y esto un poco también es una mirada profesional, pero también es una mirada abierta a lo caótico del espacio público. Sí, paro por ahí. Bien, gracias Agustín. Marcelo, tal vez pudieras tú hablar un poco, preguntan aquí también, ¿qué problemas tú pudiste observar y si había problemas entre los distintos grupos étnicos con los cuales pudiste trabajar? Por favor, les pido a las personas que tengan cuidado con los micrófonos para que no se abran si no están participando. Por favor. Marcelo, ¿estás todavía con nosotros? Sí, estoy. Sí. Bueno, fíjate que no, pregunta, digamos, Mili Vélez está preguntando en relación a problemas y a la convivencia entre las etnias, en tu experiencia que pudieras aportar a esa inquietud de nuestra compañera Mili. Sí, sí, hay muchos distintos problemas, ¿no? Creo que el problema mayor fue el contacto, el primero gran problema fue la colonización, ¿no? Así que, bueno, desde ahí tenemos a partir de eso una serie de problemas. El uso de alcohol, el uso de derivados de sustancias que tienen alcohol. El tema del suicidio es altísimo también, tiene las tasas más altas de suicidio, incluso mayores do que la población no indígena en Brasil. Y hay como que especificidades de problemas, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Brasil, ahí están en Mato Grosso del Sur, no es el sur, pero está en el más o menos centro del país, Mato Grosso del Sur, están los guaraní, por ejemplo, que están allí, no tienen más tierras, no tienen sus tierras fueron tomadas. El sagrado, su casa de reza es como que imposibilitada, si son impedidos de utilizar su casa de reza. No, para acceder a agua tienen que entrar en su territorio, que dejó de ser suyo por cuenta de las haciendas y todo eso. Sus ancestros están ahí, pero tampoco pueden acceder a este. Y estos pueblos están como que en la calle, todavía resistiendo al tiempo, a todo, buscando volver a su territorio, ¿no? Y hay cuestiones donde estoy, por ejemplo, eso no es un problema, el tema del territorio. El territorio es vastísimo, está protegido, pero hay otros problemas, el tema de la minería, el tema, lo que ofrece la ciudad cuando viene para la ciudad. En Xingu, por ejemplo, hay el tema de violencia en la ciudad mismo. Entonces hay distintos problemas, así que tiene que ver, me parece, con este encuentro, ¿no? entre la sociedad envolviente. Y hay también cuestiones que son entre etnias, ¿no? Por ejemplo, que son un poco tensas, ¿no? Hay algunas tensiones. Pensemos, por ejemplo, que en el parque, lo que se llama de Parque de Xingu, por ejemplo, el territorio indígena de Xingu, cuando el Estado brasileño decide descubrir que había allí, ¿no? Porque era un espacio que a principio no ocupado por el Estado brasileño, y hablo de no más de que 60 años atrás, ¿no? Y ahí encuentran pueblos allí
se decide algunas asociaciones, grupos de personas, proteger esta área, porque sabiendo que lo que iba a pasar, ¿no? Que hubo mucha muerte por sarampión, fiebre, gripe, todo eso victimizó muchos pueblos indígenas, afectó muchas poblaciones. Pero también estos grupos de personas que fueron a trabajar, que fueron a proteger, a luchar para la defensa de este territorio, no tuvieron muy en cuenta que una etnia era diferente de la otra. Quizá pensaban que eran todos indígenas y los trajeron para adentro con el sentido de proteger de la minería y todo eso. Entonces ahí estaba en un momento una etnia que era conocida como que aquella que secuestraba, entre comillas, pero que raptaba niños y niñas chiquitas para, como que si perdía una de su etnia, tomaba como de su etnia de otro pueblo, como de su etnia, ¿no? Y ahí, y, y estos actores pusieron estos dos grupos étnicos en un mismo lugar en el momento de la construcción del territorio, ¿no? Entonces fue muy tenso eso, esta relación entre como que rivales o algo así. Y bueno, afuera de eso, para algunos grupos, la convivencia hoy es más tranquila, ¿no? Porque el Estado tuvo un proceso, lo que llamaron de pacificación, ¿no? Es, pacificación, que pensamos que como una domesticación, en el sentido de tornar más, entre comillas, menos salvajes, o como que de civilizar, un proyecto civilizatorio en el sentido de que integrar a la sociedad era un proyecto de que, incluso de pensar que ellos iban a dejar de ser ellos mismos y pasar a ser las personas que viven en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que no habría más indígenas, por ejemplo. El propio Levi-Strauss, cuando llegó en Brasil, le preguntaron, él preguntó, creo que en São Paulo, no sé, si había indígenas acá, y le dijeron que casi no había más, así que hay ahora como que 270 etnias y lenguas indígenas habladas en Brasil, por ejemplo, ¿no? Solo acá son 23 en este territorio, pero hay cerca de Río Solimões, en Leticia, cerca de Leticia hay otros grupos. Igualmente hay en Manaus, hay también cerca de Perú, para otro lado, la frontera de Brasil con Perú, otros grupos étnicos, hay incluso grupos aislados que todavía no tuvieron contacto con la sociedad envolvente, así que hay muchos problemas, ¿no? Es un desafío grande pensar políticas, ¿no? Y hay incluso pueblos que viven en la ciudad, ¿no? Entonces hay que también pensar que hay pueblos que están en el contexto urbano, pero no dejaron de ser indígenas por eso. Entonces hay un desafío grande de pensar también políticas públicas para pueblos en contexto urbano. Y hay ahora en Brasil, me refiriendo a los pueblos de Venezuela que están en Brasil, principalmente el pueblo Guarao, son muchos indígenas Guarao que están viviendo y muchos quieren seguir viviendo acá, ¿no? Entonces, invita el Estado a reflexionar políticas para pueblos fronterizos, ¿no? Porque eso salió de la política de migración brasileña de 2017, por ejemplo, porque había ahí algo a pensar respecto a la libre circulación de indígenas en frontera. Pero es lo mismo para los indígenas en contexto urbano, pensar también que indígenas de Venezuela no dejan de ser indígenas porque son venezolanos, ¿no? No es ser venezolano que los define ser o no indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cuestión grande para pensar en Brasil desde muchos contextos de territorio, de política, incluso de idioma, ¿no? Porque como que son indígenas que vinieron de otro país
no hablan el portugués, por ejemplo. Entonces, es un desafío también para la gente en Brasil, primero comprender las necesidades, su modo de vida, alimentación, cuestiones como la muerte, el nacimiento, las fiestas, el sentido y el modo de beber, de consumir alcohol es muy importante, porque hablábamos del alcohol como siendo un problema, pero algunos pueblos de acá, el cachirí, que es la bebida tradicional, hecha de yuca o de caña o de otras frutas que tienen acá, no tiene un sentido negativo, tiene un sentido de compartir alegría, de vivir alegría colectivamente, de danzar, de bailar, de conocer las personas, las chicas conocen los chicos conocen las chicas, presentan los instrumentos musicales, cantan, bailan, se relacionan de una forma que es positiva, ¿no? El tema está cuando hay uso de alcohol de la ciudad, ¿no? La cachaza y bebidas que son destiladas o que tienen un efecto negativo, en el sentido de que genera violencia, genera la cuestión del suicidio, también está relacionada con eso, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones, ¿no? Creo, para pensarnos, ¿no? Pero todavía sigo apostando que la cultura y recordar quién la persona es, la importancia de ser quien es, de saber de dónde viene, de escuchar los más viejos, la historia de origen de la humanidad, eso puede ayudar muchísimo a uno cuando está en la ciudad, por ejemplo, no sentir el efecto de la discriminación, por ejemplo. Correcto. Gracias, Marcelo. Interesantes los aportes que continúas, digamos, presentando en esta experiencia en relación al trabajo con los pueblos, digamos, que tú nos estás mostrando en este momento. Hay un tema que pregunta, Elise Pauquer, que tiene que ver con cómo hacer, dice, cómo hacer para que los profesionales de la salud mental que trabajan desde lo clásico no consideren estas prácticas que Marcelo y Agustín nos han mostrado esta tarde como disruptivas y que podamos prevalecer sobre el humano, más allá de lo clínico, sin una sanción legal por abordar de manera distinta al usuario, dice ella. A ver qué pudiera decir esto, en realidad esta pregunta pudiera ser un tanto, digamos, masiva, digamos, de ver qué hacer para no ser estigmatizado o ser considerado un profesional poco serio, tal vez un profesional distinto. El valor de la distinción como algo, digamos, positivo y no como algo sancionador, con la dictadura de lo normativo. A ver qué pudieran... un par de cositas, decir. Victoria. Marcelo, Sí. un par de cositas. Yo ya había tomado esa pregunta en la respuesta que di hace un rato, pero quiero abundar un poquito más, Victoria, si te parece. Cuento una anécdota que está en la tesis que le compartí publicada, que es la siguiente. Yo era residente del hospital psiquiátrico de Asunción y mi jefe de sala se me acerca y me dice, un jefe de sala con quien hacíamos mucho humor sarcástico, sí, re sintomático en la sala, y me dice, Agustín, te voy a decir una cosa, no vengas más así vestido. Yo en ese tiempo tenía pelo y largo, no me peinaba, no planchaba mi ropa, usaba sandalias, y me dijo, mira que los psiquiatras ya tenemos fama de loco, y si encima vos te vestís así. Me acuerdo que me angustié mucho, y tardé mucho tiempo en entender políticamente que lo que él me estaba diciendo era recordar que nosotros somos los guardianes de la normalidad, y comenzamos con el ejemplo de lo normativo. Si no nos autodisciplinamos, no le vamos a poder pedir a la gente que se discipline, y no vamos a reproducir el mandato social que nosotros tenemos. Digo eso porque en realidad esta pregunta me parece que es súper interesante. Yo creo que es interesantísimo esto que estamos haciendo de agruparnos, de amucharnos o de enjambrarnos para poder como tejer, para sostener esta mirada distinta. Yo quería, si me permitís también, pedir, Rosa hablaba, no sé si sigue ahí, hablaba mucho de su experiencia en psicopedagogía, también en espacio público, y si está por ahí me gustaría, Victoria, si ella puede opinar.
Sí, claro, por supuesto. Bueno. Rosa, ¿estás por allí? Rosa, Rosa Casabian. sí. Sí, sí, acá estoy. Hola, Ah, hola. bueno. Hola, hola. Hola. Hola Rosa. Nos, Hola, nos Agustín. gustaría, Estoy nos gustaría escucharte. disfrutando lo Interesante. que estás contando. Si puedes contarnos un poquito, Rosa, de tu experiencia como psicopedagoga, cómo la llevas. Vos decías que también. Bueno, modestamente cuando escribo eso en el chat es porque me identifiqué con este relato que estás diciendo, o sea, soy una psicopedagoga rara. Porque no, o sea, no funciono como se espera que funcione una psicopedagoga, en el sentido que tengo una identificación de clase con los estudiantes, con sus familias. Entonces, como que mi trabajo en las escuelas no es clínico, pero sí de la perspectiva del aprendizaje, tener en cuenta la integridad y apostar a la autoestima, y sobre todo hay lógicas que trato de erradicar o decolonizar. Por ejemplo, la que muchos padres dicen que quieren que sus hijos algún día sean alguien. Ese sufrimiento que tienen cuando sus hijos dejan de estudiar o porque van a trabajar o porque la escuela, de alguna manera, una escuela pública, no responde a sus necesidades. Entonces los padres se quedan con una frustración, y muchas veces cuando hablan conmigo justamente es esto, ¿no? Es sentirse que no son nadie, como dice Galeano, de alguna manera, los nadie. Mi actividad, mi posición dentro de lo que se puede en un sistema formal, convencional, es, digamos, como molestar de alguna manera, ¿no? O sea, dentro de lo que la Ley Nacional de Educación nos habilita, porque uno trabaja de manera también, hay jerarquías, pero bueno, esa es mi irrupción que decía allí, ¿no? No sé si es lo que me sirve, mi pequeña experiencia de muchos años de trabajar en escuelas públicas. Genial, Rosa, genial. También Gracias, veo Luis. Victoria, que Alejandra Cardoso se suma a la psicopedagogía, a lo Rosa, dice que ella también busca otro enfoque, por ahí la podemos escuchar. Y Zulema Contreras usa una expresión, Victoria, que vos debes entender, que dice, es una forma de chasconear las prácticas. Y ahí, Sí. ahí me perdí. Bueno, Ese sentido, no sé. chasconear, sí, chasconear a lo que se refiere su lema tiene que ver con despeinarse, ¿no? Con sacudirse, digamos, de las normas y permitirse andar, digamos, en este caso textual, con la cabellera al viento y, bueno, a eso se refiere, sin la gomina o sin el marcador ahí de las normas que mantiene el peinado estático. Ok, como la casa de Neruda en Santiago, la Chascona. La chascona. Esa. Ok. Es su señora, no, Matilde era la chascona, sí. Matilde era la Chascona, seguro. Sí, sí, era. Bien, eso. También está Bueno, bueno hay lo que dice César de una visión transindisciplinaria. Eso es muy interpelante. No sé si César lo puede compartir también. César, sí. César, ¿pudieras explicarnos un poquito más lo que tú estás planteando? Suena como muy interpelante o desafiante, atractivo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Les César. Un gusto. Hablo César. César Pérez Jiménez, hablo desde Venezuela, Maracaibo. Bueno, eso es una actitud ante todo que vengo asumiendo no yo, un colectivo de personas que se han encargado de estudiar un montón de cosas que ustedes han nombrado, y que bueno, yo desde una perspectiva de la psicología social y militante he tratado de
de darle como un sentido dentro de eso que llamamos vida urbana y espacio público, ¿no? Entonces, esa visión transindisciplinaria es interpelante, como ustedes lo acaban de decir. Me parece que es sumamente clara esa palabra, esa adjetivación, y procura saltar la talanquera del paradigma dominante, ¿no? Entonces, hay que también tener unos referentes teóricos que nos ayuden a saltar esa talanquera. O sea, no es también saltar la talanquera por saltarla, sino también, como dicen ustedes, hay que hacer un enjambre de teorías, o sea, estoy utilizando la palabra enjambre, ¿no? Hay que utilizar un enjambre de teorías que están presentes en esa revolución de las ideas y en esas transformaciones sociales que son necesarias, como la clínica placera, como la terapia comunitaria integrativa y todas esas otras experiencias que se han desarrollado en salud mental colectiva. Solo que ahora le estamos dando nombre de salud mental colectiva, ¿no? Entonces, esa visión transindisciplinaria rechaza los modelos dominantes de la ciencia para instalar una teoría que nazca desde las prácticas sociales y de las prácticas de significación cultural, para poder entonces darle visibilidad universal a los saberes sociales que están circulando en las comunidades y que muchas veces son contrarios a la teoría, porque la teoría se pensó para dominar y normalizar a las sociedades, pues. Y las sociedades definitivamente terminan haciendo, entre comillas, vamos a ponerlo de una manera gráfica, lo que les da la gana. Es decir, lo que ellos creen que tienen que hacer. Allí hay una indisciplinariedad, ¿ves? Y esa indisciplinariedad, pues, nos ha inspirado a nosotros en el colectivo en el que yo trabajo a pensar la teoría más allá de las teorías y pensar en generar unas teorías a partir de las prácticas. Gracias. Muy interesante lo que nos estás planteando, César. Muy interesante. Victoria, preguntémosle a César en qué colectivo está, que dijo 3 veces el colectivo bueno, y nos sí, dijo, es clandestino. Si es clandestino, lo digas. Sumamente clandestino, sí. Sí, bueno, mira, yo soy psicólogo y educador especialista. Hice un doctorado en ciencias humanas y ahí empecé a dejar de ser psicólogo, pero psicólogo normal, ¿ok? Y empecé a hacer una despsicologización de la práctica, y me empecé a reunir con historiadores, arquitectos, sociólogos, urbanistas, y eso me ha dado a mí espacio para ir pensando que el desarrollo del ser, la construcción del ser, más allá de la práctica clínica, por llamarlo, por decirlo de algún modo, radica en esa construcción histórica de las culturas, en esa construcción social de las culturas, y obviamente pues pensar los espacios de construcción del ser en colectivo implica retomar todo lo que el espacio público nos otorga, nos da, para ir armando toda esta trama de relaciones que se dan entre lo individual y lo colectivo, partiendo de que lo colectivo genera principalmente lo individual, ¿no? En ese sentido creo que soy un poco vigosquiano, por llamarlo, por definirlo de algún modo, y bueno, es eso, ¿no? El colectivo es mi línea de investigación, se llama Representaciones, Actores Sociales y Espacios de Poder, y allí figura el grupo de investigación en socioestética del espacio y de la vida urbana de la Universidad del Zulia, que es donde yo trabajo aquí en Maracaibo, ¿no? Y tenemos un proyecto derivado en una comunidad histórica aquí en Maracaibo que se llama Santa Lucía Visible. Ese es el colectivo, ¿ves? Santa Lucía Visible, gracias. Sí, a ustedes. Gracias, César. Gracias, César. Interesante el trabajo que están llevando a cabo los compañeros del Zulia. Sí, Agustín. Creo que su lema creó la Internacional Chasconista ya a esta altura. Sí. A estas alturas ya. Sí, total. Excelente iniciativa, con mucha rapidez y con mucha creatividad para crear nombres y para identificarnos. Bueno, no sé si hay algunos otros comentarios o algunas consultas que hayan quedado pendientes. Hemos abordado experiencias de salud mental colectiva, salud mental en espacios no tradicionales, como una forma no solamente de llevar a cabo
digamos, el trabajo entendido como normal, regular, positivista, tradicional en los ámbitos de salud mental, sino también ver cómo los espacios colaboran en esta apertura, digamos, a un nuevo lenguaje, a nuevas experiencias visuales, a la incorporación de la ciudad en la reflexión que se hace en una experiencia terapéutica. Y también, bueno, eso deja huellas como para conversar, para hacer participar a otros, como lo hace también Marcelo, ¿no? Con los círculos de escucha, que también parece como una experiencia, digamos, muy interesante de reflexionar juntos y de poder generar algunas utopías en relación a poder vivir mejor juntos. No sé si hay algunos nuevos comentarios. Me encantó lo de las chasconas y los chascones de todos, que eso es lo que nos caracteriza evidentemente a nosotros en esta búsqueda por buscar elementos conceptuales que nos permitan, digamos, como dice César, saltar la talanquera, ¿no? de los caminos trazados y poder construir nuevas comprensiones y avanzar juntos, digamos, por los caminos de nuestros países y de nuestras ciudades. ¿Hay algo Marcelo, con que tú quisieras decir al cierre? Lo mismo le voy a preguntar a Agustín también. Marcelo. Sí, acá estoy. Me parece que estas prácticas, ¿no?, que estamos a compartir ahora, ¿no?, desde pensar una atención amorosa en un banco, en una plaza, o de aprender, o aprender de nuevo, o aprender otra cosa desde el inicio sobre las relaciones o posibilidades de sentido, ¿no?, frente al humano. Creo que la gran potencia, ¿no?, transformadora, y que creo que es un desafío grande nuestro y nuestra de seguir haciendo pequeñas implosiones de vida, de transformación, con mucha amorosidad, con mucho respeto, ¿no? Porque la universidad sí nos coloniza, entonces es importante también reaprender, ¿no? Reaprender a escuchar, reaprender a hablar, momento de hablar, momento de compartir, y creo que eso todo puede ayudar a nosotros, a nosotras, a pensarnos en un futuro menos, quizá menos doloroso, ¿no?, para las generaciones que van a venir, ¿no? Creo que es un desafío nuestro problematizar otras prácticas desde estos modos de hacer psiquiatría, psicología, para ampliar perspectivas. Creo que eso que lo quería más a decir, ¿no? Lo importante, más do que ampliar la clínica, es ampliar las perspectivas de visión, ¿no? E incluir cosas que no conocemos, ¿no? Incluirla, como dice Edgar Morin, incluir la incertidumbre también, ¿no?, en nuestras reflexiones, ¿no? No sabemos todo. El conocimiento que tenemos es un conocimiento corto, por más grande que sea, hay mucho más cosas que no conocemos. Entonces, de ahí está la importancia de ampliar nuestras perspectivas, estarmos abiertos a recibir también otro tipo de conocimiento, otra forma de ver, de mirar, de sentir. Y creo que eso es lo más importante, lo veo como un camino y una potencia realmente transformadora y amorosa, ¿no? Así es. Muchas gracias, Marcelo. Me parece que la experiencia, digamos, de escucharnos, tanto en las personas que han hablado como lo que han escrito, las personas que han participado bastante importantemente en el chat, es una especie, digamos, de círculo de escucha nuestro,
y de generación de comprensiones, digamos, que progresivamente se van complejizando a partir de los nuevos elementos, entre los cuales ha participado, por ejemplo, el hecho de el saltar la talanquera, y bueno, y yo muy rápidamente, leyendo uno de los comentarios que hace una compañera de Chile, que dice, bueno, en Chile los estudiantes de la educación media saltaron los torniquetes de los metros porque habían subido 30 pesos y fue el inicio de la revuelta social que hoy nos tiene escribiendo una nueva constitución. Es decir, como tú dices, Marcelo, los pequeños pasos, los amorosos pasos, el ser empático, digamos, con los padres y oponerse, digamos, a dejarse que se suban 30 pesos, generó una estrategia enorme, impredecible, insospechada en el momento del inicio. Así que los pequeños pasos pueden ser muy, muy profundos y generar transformaciones enormes, ¿no? Agustín, ¿quisieras tú decir algo, algún comentario, alguna síntesis al cierre de este conversatorio nuestro? No, creo que ya está puesto. Me parece más que estas experiencias nos dan coraje. En Trieste decían mucho la importancia del coraje para las transgresiones necesarias. Entonces me parece que estos rituales de encuentro son rituales de coraje, de intercorajarnos, ¿no? Me gusta mucho eso, me deja muy así, encendido. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, es un círculo o una experiencia, digamos, este espacio que tal como ha devenido, tal como devino, digamos, en esta oportunidad, en un espacio, en un lugar en que nosotros nos hemos llenado, digamos, de información y de ganas y de fuerza para adquirir coraje, para hacer prácticas distintas, para pensar de una manera creativa. Bueno, eso es la idea de lo valioso, lo importante de estas reuniones, de estos conversatorios, y en fin. Apoyados con las lecturas que forman parte también de los cursos que nosotros estamos realizando por este grupo que nos autollamamos el Grupo de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Bien, con estas experiencias últimas, con estos comentarios, vamos a dar por cerrado la actividad de hoy. En 15 días más les estaremos invitando para el próximo y último conversatorio asociado al segundo curso del Grupo de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Y entonces en septiembre, el 9 de septiembre, empezará el tercer curso. Todavía es posible, si conocen o si hay personas que quieran inscribirse, pues todavía hay algún tiempo de inscripción antes de que se cierren las inscripciones y se cierre ya el número definitivo de personas para incluir y trabajar en este tercer grupo, en este tercer curso. Bueno, yo por mi parte voy a dejar hasta acá, les despido de ustedes, les agradezco el espacio, el interés, las ganas de escribir, y nos estaremos viendo en otros conversatorios. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Agustín, han hecho de este conversatorio algo realmente fantástico. Muchas gracias. Adiós.